Nati, te dejo a ti la palabra en el orden que tú quieras y los estudiantes, como siempre, pueden ir pidiendo la palabra a través del chat y vamos a ir interrumpiendo de repente a la Nati para hacer comentarios. Perfecto. Muchas gracias, profe, es mi profe, así que yo siempre le voy a decir así. Gracias, Carmen Paz, por la invitación. Feliz de compartir un ratito con ustedes, siempre súper disponible si necesitan también profundizar más adelante o compartir mayor material, lo podemos seguir haciendo en otras instancias. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo, intenté ordenarlo como en un poco como de jerarquía, por decirlo así. Voy a partir como de lo más macro hasta la metodología, que es de alguna manera un producto más ya específico desarrollado al interior de este mecanismo de gobernanza que es nuestra plataforma nacional. Esto siempre partimos con una introducción que creo que, claro, en el caso de ustedes es un poco, no sé si sobra, pero claramente para ustedes es muy familiar por las especificidades que ustedes también han ido desarrollando y por el contexto del magíster en el que están. Pero también es interesante mencionarlo, porque en toda esta variedad y esta complejidad que tenemos, que enfrentamos como país, es sin duda lo que nos gatilla un poco a promover el tema del enfoque de gestión del riesgo de desastres. ¿Ya? Partimos ahí con un dato, una cifra que tiene que ver en un periodo se estimó la afectación, las pérdidas producto de un par de eventos desastrosos que hubo en ese periodo de tiempo y se estimó que era del orden un poquito superior al 1% del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Aquí también hay que mencionarles que una de las falencias también que uno visualiza, y lo voy a hablar más adelante también con el marco de Sendai, tiene que ver con que efectivamente como país tenemos que avanzar en estandarizar metodologías, en incorporar metodologías para la cuantificación económica de pérdidas y daños, ya que eso es algo que nos falta mucho. Sin duda el sector que más ha avanzado en términos de esa estandarización es el sector agro, con apoyo ahí de la oficina de la FAO, pero los otros sectores, tanto en términos patrimoniales, incluso en términos de infraestructura, vivienda, interrupción de servicios eléctricos, sanitarios, etcétera, estamos bien al debe en relación a cuantificar esas pérdidas que finalmente nos dicen cuánto impactan los desastres, ¿ya? Obviamente no solo en términos de vidas humanas, que eso de alguna manera sí está, eso hay registros, hay una metodología, hay un procedimiento para ese registro, pero en términos de las otras afectaciones o alteraciones nos falta como país, ¿ya? Sin duda, bueno, vamos a conversar harto, la profe Carmen Paja menciona siempre también mucho el tema del enfoque sistémico, los riesgos sistémicos a los que nos estamos viendo enfrentados como país y como a nivel global. También, obviamente, la interrelación entre los distintos tipos de amenazas y también la multidimensionalidad de los desastres, de los impactos de los desastres. Ya eso es algo bien interesante también para ustedes desde su formación, este abordaje transdisciplinario. Ya, o sea, esto afecta a todas las dimensiones del bienestar, lo social, lo económico, lo ambiental, entre otros aspectos. Altamente vulnerable también a temas de cambio climático, lo hemos visto, el cómo se van intensificando, cómo van aumentando en frecuencia, cómo también van variando en términos de su temporalidad, también algunos eventos hidrometeorológicos sobre todo. Y claro, porque cumplimos con 7 de las 9 criterios que establece la Convención Marco de Naciones Unidas para definirnos como país vulnerable ante los efectos del cambio climático. ¿Y por qué hablamos de cambio climático? Puede que a lo mejor para ustedes sí lo es, pero para muchas personas no suele haber un vínculo natural entre adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres. Y debe serlo, deben ser abordajes súper sincrónicos, súper sinérgicos, junto con también algo que hemos conversado también mucho con Carmen Pá, el tema de la gestión también territorial, ya la planificación urbana y otros enfoques que van sin duda de la mano para tributar finalmente a lo que todos los países aspiran, que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Ya claramente también eso es algo bien quizás muy conocido para ustedes, la alta diversidad y recurrencia de amenazas, amenazas de origen natural, amenazas de origen antrópico y amenazas de origen biológico sanitario al menos, ¿ya? Eso es algo que estamos, es una realidad y ustedes saben que ante la componente de la amenaza que es más bien exógena,
Podemos hacer algunas cosas, sin duda que sí, pero principalmente donde más está el llamado un poco a reducir los riesgos es en relación a la exposición y también a la vulnerabilidad. Y en lo último, en este gran síntesis, tiene que ver con la adhesión del país a nuevos compromisos internacionales que tienen distintos rangos. Ya la Agenda 2030 sin duda yo siempre le digo la agenda madre, porque de alguna manera todos, el esfuerzo colectivo de todo el país, no solo desde lo gubernamental, apunta a este desarrollo sostenible a través de la ejecución de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí son más de 240 indicadores los que está Chile monitoreando desde el 2015. También, y no por casualidad, en el 2015 también se adhiere al Acuerdo de París en la cumbre, la COP21, que también tiene que ver con esta adaptación al cambio climático, como les comentaba. Y por cierto, lo que más nos convoca y lo que vamos a conversar quizás el día de hoy tiene que ver con el marco de Sendai. Ya Sendai para la reducción de riesgo de desastres, el heredero del marco de acción de Hyogo, es un acuerdo que va a estar vigente hasta el 2030. Tiene 38 indicadores de cumplimiento y hay varios indicadores compartidos con la Agenda 2030, ¿ya? Por lo tanto, eso también obliga a que tanto la ONEMI, que es el promotor del marco de Sendai en Chile, como el Ministerio de Desarrollo Social, que es el promotor de la Agenda 2030, y el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, estemos trabajando bien codo a codo para poder obviamente avanzar en esa reportabilidad y obviamente ir midiendo progresos, ya que es un poco obviamente a lo que aspiramos, ir reduciendo afectación en las personas, en infraestructura y en otras categorías. Acá también simplemente en ese periodo temporal que se indica ahí, se registraron más de 80 eventos clasificados como desastres o catástrofes. Ya hay una gran tendencia al aumento en eventos que son más de origen meteorológico, climatológico, hidrometeorológico. Acá ustedes dirán, oye, pero si hay muchos más, y sí, sin duda que hay, deben haber, yo no he cuantificado la base de datos, pero deben haber más de miles de eventos, emergencias, que son también digamos, del, comillas, negocio de la ONEMI como coordinador de este Sistema Nacional de Protección Civil. Pero acá en estos 84 son aquellos que solo clasifican como en categoría de desastres y catástrofes. Ya eso también se los aprovecho de comentar porque es una particularidad que tiene nuestro país. Cuando uno participa en eventos internacionales, y de hecho la definición que también proporciona el marco de Sendai, desastre es un evento que es disruptivo, ya que altera nuestro funcionamiento, por decirlo de alguna manera, pero es resorte de cada país definir qué se entiende por desastre. ¿Ya? Hay algunos que lo definen en términos de si supera cierto umbral de afectación en mortalidad, quiere decir que es un evento que pasa a categoría de desastre. Nosotros, en nuestro país, de acuerdo al marco normativo vigente, que también está en modificación y les voy a comentar un poquito de eso, hacemos la distinción entre un desastre y una catástrofe en términos de niveles de la emergencia. Y esos niveles se clasifican conforme a la capacidad de respuesta. ¿Ya? Claramente todos los eventos parten desde un nivel muy local y son atendidos con esas capacidades locales. En la medida que se van viendo sobrepasadas esas capacidades, se van activando los niveles políticos administrativos superiores. ¿Ya? Entonces entra a trabajar un comunal, el provincial, el regional y el nacional. Cuando están todas las capacidades nacionales, se han movilizado y están desplegadas para atender una emergencia, hablamos de desastre. Cuando las capacidades nacionales se ven sobrepasadas, nosotros hablamos de una catástrofe y es cuando Chile, de manera ordenada, con procedimientos a través de Cancillería, se hace un llamamiento internacional. Y eso, aunque ustedes no lo crean, ha pasado pocas veces. Las últimas tienen relación con los incendios del 2017, incendios forestales, con los aluviones de Atacama del 2015, si ustedes recuerdan, y claramente con el terremoto del 27 de febrero del 2010. Estoy mencionando los más recientes en términos de que alcanzaron esa categoría de catástrofe y Chile hace este llamamiento, esta solicitud de ayuda, de asistencia en términos bien técnicos. En general hay canales diplomáticos para evitar que uno reciba cualquier cosa. Eh, eh, Chile hace llamamientos bien cerrados, bien específicos y sobre todo en términos de capacidades humanas, más pedir equipos técnicos que vengan a evaluar ciertas temáticas. ¿Ya? Acá simplemente comentarles también, ayer hubo un seminario bien interesante ahí organizado por el CITRID,
respecto de un poco este tránsito institucional en el que nos encontramos. Fue aprobado el proyecto de ley que llevaba más de 11 años o 10 años en el Congreso, que reemplaza a la ONEM y la sustituye por un Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y también sustituye por consiguiente el actual Sistema Nacional de Protección Civil, denominándolo SINAPRED, ya el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Se definen varios principios, ya a diferencia de los dos actuales, que son el uso escalonado de recursos y el apoyo mutuo. El nuevo servicio y el nuevo sistema define 7 principios, que son muy parecidos, y tampoco es casualidad, a los que están planteados en nuestra política nacional: corresponsabilidad, gradualidad, escalabilidad. Son 7, pero quiero detallarme en uno que tiene que ver con, bueno, los que están quizás más familiarizados con el ciclo de gestión del riesgo, se recordarán que existía la fase de prevención. Bueno, bajo este nuevo sistema, la prevención deja de ser una fase y pasa a ser un principio, ¿ya? Un principio que de alguna manera trasciende a todas las fases. Por lo tanto, ahora este nuevo sistema se em, constituye, digamos, esa estructura en torno a 4 fases: mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Ya entendiendo también que hay algunas, por ejemplo, está la subfase que tiene que ver con alerta, y dentro de recuperación sigue abriéndose en 2 etapas, que es la rehabilitación y la reconstrucción. De eso vamos a hablar también un poquito más en detalle. Se hizo harto hincapié en el rol de la defensa nacional. Ustedes saben que el actuar de las Fuerzas Armadas cobra un rol relevante, sobre todo cuando se declaran estados de excepción constitucional, pero eso es bien interesante también de entender, porque nunca el rol de coordinación lo pierde la ONEMI, ya sea en su nivel nacional o en su nivel regional, y provincial y comunal lo tienen los encargados de emergencia o de protección civil según corresponda. Y nunca el rol de autoridad lo pierden la línea de gobierno central. ¿Ya? Lo que ellos hacen sí va a ser jugar un rol obviamente en temas de orden público, ¿ya? Que eso obviamente cobra mucha relevancia en estos estados excepcionales, claramente. Y bueno, también hay un cambio respecto de un poco de cómo se abordan también los comités. Antes existía el Comité de Protección Civil y los comités de operaciones de emergencia. Hoy por hoy también esa figura un poco se reconfigura. Van a seguir abordando en preparación y mitigación por un lado, y obviamente en respuesta y recuperación va a estar este otro comité que se reconvierte de alguna manera. Y aquí es donde va a jugar un rol súper importante y de asesor y de fuerza de tarea, por decirlo en simple, nuestra plataforma nacional, porque va a tender a ayudar a este COGRID, a este Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿ya? Se definen sistemas de alerta temprana, se define un sistema nacional de comunicaciones, que eso también es algo de lo que ya se viene haciendo, simplemente se reconoce y se fortalece. Em, Habla de sistemas de información. Eso también es bien importante porque de alguna manera se impulsa este tema de los sistemas de información territorial, todos los geoprocesos, etcétera, que hoy por hoy ya existen, pero de aquí de alguna manera también se van a empezar a estandarizar, también se tienen que empezar a disponibilizar para distintos públicos, etcétera. Hay todo un arsenal, un instrumento, un set de instrumentos de planificación, obviamente desde nuestra política nacional, que es el top de la pirámide en términos de jerarquía, hasta los planes sectoriales, planes comunales, obviamente por distintos alcances, objetivos. Algunos son más operativos, otros son más estratégicos, y en distintos niveles territoriales. Ya se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. ¿Por qué? Porque se incorpora a la GRD funciones que van a permitir que en los municipios se creen unidades tendientes a la gestión de riesgo de desastres. ¿Ya? También se define la creación de un fondo que va a generar cierto presupuesto, obviamente, para que se financien los instrumentos de GRD, sobre todo con foco en el nivel municipal. Bueno, y hay temas también que van a tener que ser discutidos, obviamente, año a año en los procesos de formulación presupuestaria con DIPRES, con Hacienda, etcétera. Bueno, acá simplemente mencionarles que la función de la nueva ONEMI, que se va a llamar SENAPRED, es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, desconcentra territorialmente, ya que reconoce a nuestras direcciones regionales. Hoy por hoy,
legalmente un director regional tiene la categoría casi de un profesional de apoyo, ¿ya? Por lo tanto, eso es algo que viene a cambiar ahora y pasan a ser claramente también autoridades a nivel regional en lo formal, dado que obviamente en la práctica ya lo son, pero esto obviamente viene a ordenar ese tema también en términos más administrativos y funcionales también. Seguimos bajo la línea del Ministerio del Interior, sin duda, a través del vínculo directo de nuestro director nacional sigue siendo con el subsecretario del Interior. Acá hay algunos verbos bien interesantes de los cuales nos vamos a tener que hacer cargo, pasan a ser de nuestra misión, entre comillas. Asesora, coordina, organiza, planifica y supervisa. El supervisa, la verdad, y para ser bien honesta, yo todavía no lo entiendo bien, por eso también vamos a trabajar en el tema del reglamento, porque el supervisa tiende a pensarse que es fiscalización y no lo va a hacer. Ya no hay capacidades para ello, por lo tanto también hay que delinear súper bien cómo se traduce ese verbo de la supervisión en términos de nuestro quehacer. Los próximos pasos, bueno, una vez todavía no está promulgada, por lo tanto, toda vez que se promulgue, estamos a la espera de eso, está en el Tribunal Constitucional todavía, toda vez que se promulgue, corre el plazo para echar a andar el reglamento que implementa, y no es un reglamento, son varios reglamentos que están ahí detallados en el proyecto de ley propiamente tal, y obviamente también tenemos otros plazos, eso es lo que más apremia, pero también hay otros plazos para poder generar no tienen categoría de reglamento, pero sí de alguna manera son reglas o definir un poco cómo se van a generar ciertos instrumentos que este proyecto de ley define, cómo va a funcionar el comité, cómo va a funcionar los planes sectoriales, qué insumos se les van a dar, cómo se van a generar los mapas de riesgo y hay otras cosas que también se están desprendiendo, para lo cual también el director nacional ya generó equipos de trabajo al interior de la ONEMI y también se va a pedir colaboración para los organismos del sistema para que nos aporten también con su visión y que ojalá esta construcción sea bien participativa también, porque claramente hay expertise que no están radicadas hoy por hoy en nosotros dentro de la ONEMI. Por lo tanto, también y ahí juega un rol súper importante organismos técnicos y academia. Eso es un poco de proyecto de ley, contarles en lo que estamos y en lo que se viene también. Pero contarles ahora, bueno, voy a empezar haciendo la bajada también en lo que estamos, esto ya estamos en proceso, ya estamos metidos en esto. Tenemos política nacional, como lo mencionó la profe Carmen Paz al inicio, nuestra política nacional en la práctica se empezó a implementar desde el año 2019. El grupo de la Plataforma Nacional empezó su formulación en el año 2017, dentro de los cuales la profe Carmen Paz también fue partícipe activa de esta redacción de esta política, pero obviamente, como ustedes imaginarán, los temas administrativos demoran, tiene que pasar, sobre todo cuando es un decreto supremo, pasa por varios pasos, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por Interior, por supuesto, pasa después por Contraloría, por lo tanto hay varios actos que demoran el timbre, por decirlo de alguna manera, el decreto supremo propiamente tal. Por eso es que la promulgación fue este año, pero ya empezamos su implementación en el 2019, como yo les decía. Esta política nacional es un instrumento que orienta, es un instrumento paraguas, ya viene a entregar lineamientos y directrices desde una perspectiva integral de la gestión de riesgo de desastres, ya, por lo tanto pasea o propone acciones por todas las fases del ciclo de GRD que están distribuidas de una manera un poco más implícita porque la forma en que se estructuró no obedece al ciclo, sino que obedece a los principios del marco de Sendai, que yo también se los voy a comentar, ¿ya? Y obviamente genera responsabilidades. A través de su Plan Estratégico Nacional 2020-2030, es donde se hace la bajada a través toma los objetivos, los principios y los enfoques de la política y a través de su Plan Estratégico Nacional se viene la bajada de acciones estratégicas, metas, indicadores, plazos, responsables y colaboradores. Ya, por lo tanto, ahí está la Gantt de alguna manera. Ahora, cada acción estratégica es un proyecto en sí mismo. Ya, algunos son muy de largo plazo, cumplimiento 2029, 28, 30, incluso ya al término de esta política, y requieren sus cartas GAN y sus planes de trabajo y sus líderes de equipo que fungen como jefes de proyecto prácticamente. ¿Ya? El objetivo claramente es establecer directrices para fortalecer esta gestión de riesgo
impulsadas y coordinadas desde el Estado de Chile, que consideren todo el ciclo, que ojalá también comprometan e involucren a diversos actores de la sociedad. Eso siempre hacemos harto hincapié. Si bien es cierto, es una política de gobierno, la idea es que sea algo que trascienda, digamos, una política de Estado, y que al ser Estado convoque a los distintos actores de la sociedad, ¿ya? Em, ¿Para qué? Obviamente para alcanzar un desarrollo sostenible, para contribuir a este gran logro que es el desarrollo sostenible, este gran objetivo, esta visión país, y obviamente aportar al carácter resiliente tanto de comunidades como de territorios. ¿Ya? Sus ejes prioritarios son 5. Los que conocen el marco de Sendai me van a decir, pero Sendai tiene 4. Sí, pero el cuarto eje es súper grande. No sé por qué Naciones Unidas ahí no se puso creativo, porque el cuarto eje de Sendai habla de el proporcionar una respuesta eficiente y eficaz y el reconstruir mejor. Por lo tanto, ese I nosotros lo separamos por dada la envergadura y la complejidad de ese cuarto eje prioritario de Sendai, y se transformó en la base para la generación de nuestros ejes prioritarios de la política. Por lo tanto, esta política s- toma en consideración este marco de Sendai, pero no son textuales. Ya hay una adaptación y hubo todo un trabajo para definir cuáles eran estos grandes ejes. El primer eje, y tampoco por casualidad, habla de la comprensión del riesgo, ¿ya? La comprensión sin duda es el puntapié de todo lo que hacemos incluso en nuestra vida cotidiana. El poder entender a lo que estamos expuestos, a lo que nos enfrentamos, entender y conocer también las capacidades con las que tenemos, asegurar una correcta percepción del riesgo. Acá hay todo un tema de los inputs, ya los inputs que recibimos de la ciencia, de la investigación, del desarrollo, la tecnología, todo el tema también vinculado a las estadísticas, a la data. Todo eso de alguna manera nos va ayudando a mejorar una comprensión del riesgo, ya, pero eso es nuestro primer eje. En segundo lugar, tenemos el eje del fortalecimiento de la gobernanza, que para Hyogo se denominaba el fortalecimiento institucional. Claramente un fortalecimiento institucional queda chico respecto de lo que aspiramos. Por lo tanto, Sendai da ese carácter un poco más político, no en el sentido partidista, sino que en el sentido de política pública, apuntando a un fortalecimiento de gobernanza, ya entendiendo la gobernanza como este entramado, esta relación bien 3D de todos los actores de la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, también este eje invita a desde una sensibilización a todos los tomadores de decisiones, funcionarios públicos, como también a los consorcios, empresas, eh, em, pero también va haciendo la bajada, entre comillas, por todos los eslabones de la sociedad. Aquí tenemos trabajo fuerte con capacitación, con educación, con incorporación en mallas curriculares desde nivel parvulario, escolar, hasta el nivel de pregrado universitario y posgrado también. Hemos hecho hartas acciones tendientes a eso. Hemos estado trabajando con el servicio civil para llegar a los altos directivos públicos. Habla de un tema también de comunicación, cómo comunicamos el riesgo, que hoy por hoy con la pandemia se ha visto bien también necesario. Em, entonces es un eje bien al corazón de aquellos que toman decisiones, pero también de distintos segmentos de la población que sabemos que tienen que estar en conocimiento de su exposición, de sus vulnerabilidades, para poder obviamente ya empezar a dar pie a una futura planificación y gestión. El tercer eje habla efectivamente de esto que les comentaba, de una planificación y una inversión. Y una inversión no solo en términos presupuestarios, monetarios, financieros, sino que también es una inversión en términos blandos, que muchas veces no se dimensiona ni se cuantifica. Ya acá habla mucho de temas de medidas estructurales, medidas no estructurales, cambios en normativas, cambios en claramente en los sistemas de planificación territorial, cómo incidimos en instrumentos como los PLADECO, en las evaluaciones ambientales estratégicas, en el Sistema Nacional de Inversiones, etcétera. Es un eje también bien en el corazón de instrumentos, ¿ya? ¿Para qué? Para obviamente que el enfoque de reducción de riesgo de desastre se considere también siempre desde la planificación, ya el ex ante.
El cuarto eje habla de proporcionar esta respuesta eficiente y eficaz y para ello pone el foco en la preparación para la respuesta, ¿ya? Sabemos, y también eso ya es casi un dato empírico, que si no estamos preparados, si no hay protocolos, si no hay procedimientos, si no se ejercitan, claramente una respuesta va a ser improvisada y va a ser de mala calidad, va a ser inoportuna, poco pertinente, poco adecuada a los contextos, etcétera. Por lo tanto, esto pone el foco en esa preparación, ¿ya? Y el quinto eje, que es bien interesante y es algo bien característico de Sendai, ya es algo que Hyogo no lo ponía tan de manifiesto, habla de un concepto bien integral que, claro, en el marco se cita el concepto del Build Back Better, del reconstruir mejor. Ahora, también dada la cultura japonesa, el reconstruir para ellos es bien distinto a lo que nosotros entendemos como reconstrucción. Para nosotros es mucho más familiar el reconstruir, prácticamente el reemplazar, ¿ya? Algo que dista mucho de lo que es una capacidad de resiliencia, ya que es que, como bien también siempre lo dice Carmen Paz, no es solo absorber y reponerse, sino que es reponerse y llegar a un estado superior mejor al que teníamos, ¿ya? Y ahí entran el tema de los factores subyacentes de riesgo también, cómo nos hacemos cargo de esas situaciones de base que estaban presentes tanto en el territorio, en las comunidades, en una persona, en un individuo o en una institución, que hicieron que finalmente un desastre tuviera tal nivel de impacto, ¿ya? Y también algo bien interesante, porque también solemos entender reconstrucción como algo súper físico. Se nos cayó la vivienda, se nos cayó el puente, se nos cayó tal infraestructura o bien patrimonial, lo reponemos, lo reforzamos, lo reparamos, lo restauramos, etcétera, esos verbos como afines. Pero esto habla de una recuperación que también la pandemia lo ha puesto muy de manifiesto, en términos también más intangibles, más de largo plazo, ¿ya? Temas de tejido social que se ven súper afectados producto de desastres, de intervenciones también, en temas de salud mental, temas de cómo ha alterado nuestro diario vivir o nuestros modos de volver a trabajar, de modos de volver a conectarnos. Entonces también habla de eso, ya él invita, y de hecho nosotros dentro de la política nacional de reducción de riesgo de desastres, una de las acciones de este eje del quinto es construir los lineamientos para una futura política nacional de recuperación sostenible, dentro de la cual también la profe Carmen Paz y otros colaboradores de la facultad nos están también apoyando en esa formulación. ¿Cómo hacemos la política? Ya, ¿cómo hacemos la política pública? La hacemos a través de un ente, una entidad o de un mecanismo de articulación, de trabajo, de coordinación súper efectivo que se denomina Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Las plataformas son figuras de trabajo, no es una plataforma web, sino que somos grupos de personas, de funcionarios, de representantes de distintas instituciones que es un modelo que recomienda el sistema de Naciones Unidas. Y aquí les cuento muy rápidamente la historia, porque la plataforma no nació por generación espontánea acá en Chile. A raíz del 27F, que sabemos que fue un hito que marcó claramente un punto de inflexión en el Sistema Nacional de Protección Civil y claramente también para la ONEMI. Y además, justo ese año también ocurre el tema del rescate minero. Y además, en ese año estábamos en la mitad del periodo de implementación de Hyogo, porque Hyogo es 2005-2015. Por lo tanto, el 2010 fue un año bien particular. Y el primer gobierno del presidente Piñera en ese entonces solicita a Naciones Unidas que nos vengan a hacer una evaluación. Y llega una misión interagencial desde UNESCO, UNICEF, FAO, varias OPS, etcétera, y recorrieron sobre todo las regiones afectadas. Y de esa evaluación surge un informe que se denomina Situación Diagnóstica de la GRD en Chile, dentro de los cuales se plantean 75 recomendaciones. La primera recomendación que se le hace al país es que Chile tiene que tener una política nacional para la RRD. Y la recomendación por ahí, no, siempre me equivoco, no sé si es la 24 o la número 26, habla de que para hacer eso haga uso de los mecanismos que se sugieren, que son las plataformas nacionales, que son estos grupos muy intersectoriales, muy transdisciplinarios, que de alguna manera se entiende que esto no es una tarea de la ONEMI.
Por lo tanto, esa recomendación, el informe fue entregado a fines del 2010, en el 2011 se empieza a evaluar, obviamente ya estas recomendaciones. 2012 somos sede, Chile es sede de la plataforma regional para la RRD, que son encuentros que organiza Naciones Unidas cada 2 años, junto también con plataformas globales, y ahí se da el puntapié inicial para que Chile tenga su primera plataforma nacional para la RRD. Está instalada en Chile desde el año 2012. Estamos a puertas de cumplir 10 años, y ahí también aprovecho de también volver a dar las gracias y también para que ustedes estén en conocimiento. Dado que estamos a puertas de cumplir 10 años, vamos a trabajar con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, con la Escuela de Diseño, para a que nos apoyen en esta renovación como de imagen corporativa, ¿ya? Así que eso también se los adelanto porque va a ser un proyecto bien interesante de empezar a renovar esta imagen, porque además tenemos plataformas regionales desde el año pasado, y a la fecha ya tenemos siete regiones con sus plataformas regionales andando, siguiendo un poco el modelo de gobernanza de la nacional. Somos muchos organismos, cada vez somos más, nos piden algunas fundaciones que son incluso más chiquititas, nos piden participar. Y feliz, obviamente súper bien, porque partimos como con 30 y algo instituciones con poco conocimiento de lo que era la GRD en ese entonces, porque siempre se asoció un poco más al mundo, por decirlo así, de los prevencionistas de riesgo. Que sin duda es una visión complementaria, pero no lo es, no es la buscada por la GRD. ¿Y qué hemos hecho? Básicamente, yo digo básicamente que no es poco, dos políticas nacionales ya y sus respectivos planes estratégicos, la versión 2015-2018 y la versión 2000. La verdad que para ser justa es 2019-2030, pero bueno, se nos pidió que quedara 2020-2030 como para que quedaran los números redonditos y en términos de tramitación también. Em, bueno, ahí también, profe Carmen Paz es una de las miembros fundadoras de esta plataforma nacional. Antes de pasar a eso, algunas de las cosas porque yo les puedo comentar efectivamente muchas cosas positivas de la plataforma. Yo creo que no es solo una opinión personal, sino que también hemos sido destacados por Naciones Unidas. De hecho, en la última publicación, que se llama Words into Action, habla del modelo de gobernanza efectivo que ha significado la plataforma chilena. ¿Por qué efectivo? Porque en otros países se vuelve o se ha tornado un mecanismo súper de alto nivel, ¿ya? De ministro, es como los comités interministeriales que tenemos acá en nuestro país. Pero acá no, acá son representantes que año a año la ONEMI pide una designación oficial para que esa persona que es designada obviamente tenga la potestad de representar a su ministerio, a su servicio, a su fundación, porque esto es súper transdisciplinario. Aquí la plataforma nacional, si bien es cierto, claro, hay un gran porcentaje de organismos públicos, del sector público, esto. Aquí están todos, desde Cruz Roja, la Fundación de la Superación de la Pobreza, la OIM, la OPS, obviamente pasando por universidades, centros de investigación, tenemos departamentos o decanatos de algunas facultades también, incluso de otras regiones. Entonces, súper variada su composición. Pero eso también es complejo porque administrar voluntades es complejo. ¿Y por qué lo digo así? Porque también ha sido un diagnóstico de nosotros, ya está escrito, también se los puedo compartir. Una de las grandes falencias que tiene hoy por hoy el Sistema Nacional de Protección Civil es que muchas de las cosas que se hacen no son vinculantes, son súper indicativas. Por lo tanto, esto depende de la voluntad o del compromiso de los respectivos jefes de organismos, de instituciones o de servicios. ¿Ya? Y es así como tenemos muy buenos ejemplos y ministerios que incluso a uno le sorprenderían. Puedo comentarles un tremendo ejemplo, por ejemplo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que uno diría, GRD, sí, claro, uno piensa, no sé, pues en Gendarmería o piensa en incluso el Servicio Médico Legal o en Sename, y claro, todo que ver, ¿cierto? Yo creo que a todos nos hace sentido que sí tienen que trabajar con gestión de riesgo de desastre, sobre todo con población tan vulnerable como las que ellos, entre comillas, administran, población penitenciaria, niños con problemas institucionalizados o con problemas de justicia, etcétera. Pero cuando uno empieza a pensar, por ejemplo, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, o en las corporaciones de asistencia judicial o en la Defensoría Nacional Pública, uno dice, ¿y qué tienen que ver con gestión de riesgo? ¿Qué es lo que nos pasó y qué nos ha pasado y que obviamente, afortunadamente, uno mira para atrás un poco en estos 10 años y ya es cada vez menos?
pero en general siempre la respuesta había sido, ¿qué tengo que ver yo con reducción de riesgo de desastre? Yo no hago nada que aporte a eso es tarea del ONEMI. Y a mí también se los comento también, así bien también en la confianza, pero un ejemplo bien clarificador. Cuando yo partí también con este tema, nos encontrábamos formulando el Plan Estratégico Nacional, por lo tanto demandaba hartas reuniones. Y varias veces, varios funcionarios me dijeron, oye, a mí no me pagan ni me evalúan por venir a hacerle la pega a la ONEMI. Fue súper rudo. Pero claro, uno se pone en el lugar de ellos y de alguna manera, entre comillas, en ese entonces también algo de razón tenían, porque efectivamente la visión era, en primer lugar, yo estoy destinando tiempo que mi jefatura casi que no sabe, o casi que lo estoy haciendo como porque me gusta. em, Eso ha ido cambiando, hemos ido trabajando en eso, ya muchos funcionarios, sobre todo del sector público, entienden que el enfoque de reducción de riesgo tiene que estar en su quehacer, no es una tarea de ONEMI porque no es un tema de respuesta, ¿ya? Por lo tanto, también cuando uno escucha, por ejemplo, que está JUNAEP, que está el Ministerio del Deporte, y desde el Ministerio del Deporte también te dicen, oye, pero mis centros deportivos sí pueden ayudar y pueden prepararse para reconvertirse en que sean albergues y tienen que tener estándares humanitarios. ¡Wow! Y uno dice, bien, estamos avanzando de alguna manera. Entonces, cuando tú empiezas a ver como estos organismos que son un poco más indirectos, entre comillas, a la gestión de riesgo que hoy por hoy podemos entenderla, quiere decir que claramente sí se está trabajando en esa gobernanza. Entonces, sin duda, esperamos que también este proyecto de ley, que esperamos que esta nueva política también nacional empiece a asentar esos compromisos, que no perdamos o que no se reseteen con los cambios de administración, que no es porque no es una política de gobierno, sino que de Estado, que eso también es algo que siempre mencionamos. Capturar mayormente también el aporte de los académicos. Yo siempre también lo menciono, no porque ella esté presente, pero sin duda la FAU también y a través de la profe Carmen Paz son de los académicos que más tenemos participación activa y con un interés, o sea, y de manera muy desinteresada en términos de beneficio propio, ya, porque eso también es algo que nos cuesta desde los académicos, porque entendemos también que su dinámica de exigencia en términos de publicaciones, en términos de tener autorías en paper, etcétera, complejiza el poder dedicar tiempo a estos trabajos más colaborativos que no siempre los resultados se ven en el corto plazo. Entonces eso también es algo que obviamente también estamos trabajando en eso, en hacer también estrategias con juntar oferta y demanda del mundo académico con las necesidades del sector público y privado también, porque también nos pasa que nosotros, y la ANIT hoy por hoy también lo ve, pero es poco lo que puede hacer. Hay muchos proyectos, FONDEF, FONDESIT, no sé, hay de varias categorías de fondos y programas, eh, que uno los revisa un poco desde afuera y te das cuenta que están haciendo un poco lo mismo, pero entre ellos no conversan. Eh, y también muchas veces a uno le gustaría poder delegarle o encargarle o encomendar que se desarrolle investigación respecto de una temática, pero hoy por hoy ese puente no está tan bien aceitado, por lo tanto también ahí hay un trabajo que también estamos tratando de subsanar o de mejorar, fortalecer también ahí con la colaboración de un nuevo instituto que también se está financiando, que tiene por mandato hacer este vínculo entre el Sistema Nacional de Protección Civil con lo que ellos denominan el ecosistema de la I más D más I más E, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Eso básicamente. Dentro de estos dos grandes productos que yo les comentaba, que son sus dos políticas nacionales y sus dos planes estratégicos nacionales, sin duda se han desprendido varios trabajos metodológicos, varios productos de ambas políticas, ¿ya? Bueno, obviamente de la primera que ya terminó y de esta otra ya tenemos varios productos también andando y algunos ya en fase de cierre. Sin duda, sin lugar a duda, el más destacado de la primera versión de Política Nacional es este que yo les presento acá, de la cual también Carmen Paz fue autora intelectual importante en este desarrollo, en este trabajo. Ha sido reconocido a nivel internacional, de hecho salió ahora la última publicación del Global Assessment Report en la versión 2019. Lo hemos presentado en varias instancias internacionales y es un trabajo súper bonito. ¿Por qué? Porque es bien pionero y es bien robusto en términos matemáticos, ¿ya? Eh, hay otros estudios a nivel internacional que, por cierto, fueron revisados también e inspiraron en parte también este trabajo, que hablan de los índices de vulnerabilidad, ¿ya? Pero este
la gracia, yo creo que una de las gracias que tiene es que es bien multidimensional y eso es algo que hay que reconocer y que hay que trabajar y que también obviamente es lo complejo también de poder abordarlo, ¿ya? Acá yo copio esta imagen que la tiene un colega que es bien interesante porque él habla de los lastres y de alguna manera sí lo son. Son estas condiciones de base, procesos, etcétera, que están en nuestro ADN, ya sea en la sociedad o en instituciones o en individuos o en territorios, en infraestructura, etcétera, según el sujeto que analicemos, que van a contribuir, conducir o de alguna manera condicionan la futura manifestación o exacerbación de un riesgo, ¿ya? Sabemos, antiguamente también se hablaba de que no hay nada más democrático que un desastre porque a todos nos golpea, se decía. Y sí, a todos nos va a golpear, todos vamos a sentir un sismo, por ejemplo, pero no claramente las consecuencias o los impactos no a todos no nos llegan de la misma manera, no todos tenemos las mismas capacidades para enfrentarlos. Por eso también es algo interesante hacer poner esta lupa, este zoom in a los factores subyacentes porque son las alertas, son los warnings que tenemos de posibles vulnerabilidades ante los desastres, ante riesgos de desastres. Se hizo un proceso bien extenso, se deconstruyó la herramienta con criterio experto, tuvimos bueno, varias jornadas de construcción de esta herramienta, se calibró, se piloteó en varios municipios de distintas realidades. Finalmente lo que se hace es a través de un método multicriterio, lo que nosotros hicimos fue, espérame, acá. Nosotros definimos 4 grandes dimensiones, ya la dimensión de ordenamiento territorial, las condiciones socioeconómicas y demográficas, cambio climático y recursos naturales y la dimensión de gobernanza. Dentro de esos grandes paraguas, claramente empezamos a definir set de variables y subvariables que podían ser finalmente estas alertas de vulnerabilidad, como yo les comento. Y terminamos con un instrumento que es una encuesta, es un autodiagnóstico para ser aplicado por los equipos municipales. Eso es algo bien interesante. Esta encuesta se traduce en 41 preguntas, preguntas que van acompañadas también de un instructivo. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a un municipio y le digo, oiga, ¿qué tal sus mecanismos o sus instrumentos de transferencia del riesgo? ¿Qué? No tengo idea de lo que me está hablando. Entonces, para evitar eso de que no sé, o es que yo creí, o es que yo pensé que me estaba preguntando tal cosa, no. Va acompañado de un instructivo en donde van las definiciones y van las fuentes de información donde poder encontrar, ¿cierto?, lo que le estamos preguntando también. Pero además se establecieron escenarios para que también ellos pudieran responder con el escenario que más los representa hoy por hoy. Ya, como es un modelo de riesgo, está el nulo, bajo, medio y alto, entendiendo alto como las peores condiciones, entre comillas, en términos de estos factores subyacentes. La encuesta entonces se aplica a un equipo bien interdisciplinario dentro de los municipios y eso ya es una ganancia, porque poner a conversar a una de la dirección de obras con los de la dirección de desarrollo comunitario, con los de medio ambiente, con los de protección civil, con los del SECPLAC, las secretarías de planificación, incluso con los administradores municipales, eso es algo que no se da mucho, sobre todo no se da en aquellos municipios grandes. Nunca voy a olvidar, a mí me tocó ir a acompañar la calibración, el pilotaje en Tolten. Y en Tolten habían 13 personas respondiendo a la encuesta y el alcalde me decía, estamos todos, me faltó la secretaria que está allá afuera. Municipio chiquitito, deben ser, no sé, 15, 20 personas, porque claro, no estaban los conductores. Entonces, claro, pero también nos tocó ir a pilotear, por ejemplo, en el municipio de Santiago, que de hecho incluso las oficinas físicas están separadas, creo que son más de 1000 funcionarios. Entonces, son distintas realidades, pero el ponerlos a dialogar todos juntos ya es un beneficio y ponerlos a dialogar en torno a temáticas que para ellos son tan... Si yo le digo que... si le pregunto, ¿ha funcionado su COSOC, su consejo de sociedad civil? De partida ya les parecía raro que la ONEMI les estuviera preguntando eso y qué tiene que ver eso con gestión de riesgo. Entonces ya el empezar a hacerle las preguntas que si tu Pladeco, que si tu PROT, que si tienes infraestructura dispuesta, que qué tal has gestionado tu comunidad migrante, qué tal has gestionado población en situación de calle, todas esas preguntas ya uno les va, entre comillas, educando, formando, sensibilizando, que todo eso incide en una gestión de riesgo de desastres en este territorio. Otra cosa bien importante también, porque nos pasó mucho,
y se los comento, era que esta encuesta, con los resultados que tuvieran, no es un juicio a su gestión municipal. Ya, eso es algo bien interesante, sino que simplemente es un diagnóstico del territorio comunal, que no es lo mismo comuna con municipio. ¿Por qué? Porque se entiende que muchas veces a una comuna inciden factores súper exógenos, ante los cuales simplemente queda intentar gestionarlos, ¿ya? También se les preguntaba eso, por ejemplo, en aquellas zonas de sacrificio, en zonas que están, tienen presencia de empresas privadas con externalidades, etcétera, no sé. Entonces, la aplicación per se ya era una ganancia bien interesante. Bueno, si es que no la conocen, yo le puedo compartir, bueno, la profe la tiene, pero les puedo obviamente mandar los instructivos, las preguntas para que la conozcan en detalle, porque ahora no nos va a dar tiempo para repasar los 41 indicadores. Em, pero como yo les digo, estaba distribuida en 4 grandes dimensiones, en categorías y en set de variables, que en total eran 41. Em, Ahí me voy a detener simplemente un poquito porque efectivamente, claro, hacíamos preguntas en términos del tipo de asentamiento. Entonces, por ejemplo, claro, el municipio de Santiago no habla de campamentos. Hay para Santiago, sin duda, hay campamentos, como es una comuna altamente urbana, ellos también tienen la problemática de las tomas, de las casas ocupas. Entonces nos hablaban harto de eso, entonces ahí fuimos como calibrando, también mejorando el lenguaje para que para ellos sea súper pertinente un poco los escenarios que describíamos, etcétera. Bueno, claramente pobreza, inequidad, y también acá es algo que a lo mejor ustedes lo conocen, pero creo que es necesario destacar. Chile tiene una medición de pobreza que es bien destacada a nivel internacional, que es la pobreza multidimensional. Ya eso es algo nuevo, CACEN, a través de CACEN se mide, y es un avance súper importante, porque pobreza no es solo aquel que no cumple con ingresos para la canasta básica. Pobreza habla de todas estas situaciones de carencias. Ya, entonces, el que una persona no pueda acceder a educación o que tampoco pueda acceder a servicios básicos o que esté hacinada o que esté alejada sin un tema también de acceso también a su, mm, a sus redes familiares, también de alguna manera habla de estas privaciones, ¿ya? Bueno, ahí hay hartas cosas, el índice de dependencia demográfica habla de la relación de población económicamente no activa, es decir, la población menor a 18 y mayor a 65. Discapacidad, situación de calle, inmigrante. Acá era bien interesante también este tema de degradación ambiental. Les aprovecho de comentar que la metodología que se utilizó acá es la metodología multicriterio a través de un análisis jerárquico priorizado. Eso también es bien interesante y ahí a lo mejor ustedes quizás lo conocen en detalle. Cuando, cuando uno tiene que tomar decisiones de todo tipo, en general, al parecer algo pasa a nivel neuronal que nuestro cerebro siempre trata de ir comparando opciones de a pares o variables que inciden en mi toma de decisión, pero de a pares. Por lo tanto, existen metodologías para tratar de objetivizar eso. En este caso usamos la escala de Satie. em, ¿Por qué? Porque obviamente si yo les pregunto, como el ejercicio que siempre nos hace quien nos acompañó en este trabajo, que es la empresa Fulcrum, si yo les pregunto a ustedes, me quiero comprar, nos queremos comprar un auto, a lo mejor la profe Carmen Paz me va a decir, para mí me importa la seguridad porque yo tengo hijos. Yo les voy a decir, pucha, sabéis que a mí va a primar mi presupuesto porque en este minuto tengo tal dinero. A lo mejor alguno de ustedes me va a decir, no, a mí me da lo mismo, yo quiero un auto del modelo tanto. A lo mejor otro me va a decir, no, a mí me interesa el color, sabéis que yo pillé tal color y ese lo quiero y me voy con la marca que me fabrique en ese color. Válidos, todos válidos, todos tenemos distintos criterios, pero es importante ponerlos en común y ver cómo los pesamos de alguna manera con criterio experto. Participaron de este taller personas que tienen conocimiento en estas dimensiones y finalmente lo que se traduce es algo que se denomina vector de prioridades, que en el fondo es lo que le va dando el peso como relativo a cada una de estas 41 variables. ¿Ya? Lo que se le entrega al municipio es un índice, por ejemplo, acá el caso que les estoy mostrando, 0,54 para Navidad. Ya. Si yo le digo al municipio, vuelvo después de haberlo encuestado y le digo, oye, tu índice de factores subyacentes de riesgo es 0,54, me van a mirar con cara de, ya, gracias. No sé, ¿eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Qué significa? Entonces, efectivamente, no pasa por solo el índice, porque con el índice yo puedo rankear municipios. Y bien, cumplo.
pero también hay que entender que un mismo 0,54 puede venir de comportamientos súper distintos. ¿Ya? Por eso no es llegar y comparar a través del índice, sino que la gracia también de esta metodología es que permite desagregar y entender de dónde viene ese 0,54, por ejemplo, en este caso. Entonces te permite hacer el doble clic en la composición de estas 4 dimensiones para saber qué tan bien o qué tan mal estás en términos de dimensiones, pero también te permite hacer el triple clic de decir qué tan bien o qué tan mal estás en las 41 variables. Y aquí también es algo bien interesante que se desarrolla matemáticamente porque tampoco es llegar y decir, ah, ya, mira, todos los que estén sobre 0,5, como cuando uno está en la escala de, no sé, de calificación, uno dice, no, mira, con sobre 4 pasáis y si no repruebas, no, acá tampoco fue llegar y tener un criterio así estricto de un umbral, sino que lo que se hace es, para cada municipio se le entrega un reporte individualizado y, por decirlo de alguna manera, se le activan estas barritas que están en este gráfico en rojo. ¿Qué significan esas barritas en rojo? Significa que una variable estuvo mal evaluada, es decir, que se identificó en el escenario medio o alto, pero además es una variable que tiene alto peso en este vector. Por lo tanto, cuando se conjugan esas dos condiciones, se activa la variable y le dice al municipio, ojo acá. Y ojo acá también desde un punto de vista súper de eficiencia de recursos. Sabemos que los recursos son limitados. Por lo tanto, yo le podría decir al municipio, oye, trabaja con todas, todas. No, acá no. Acá se le dice, mira, yo te recomiendo que partas trabajando con estas que están en rojo, porque si tú corriges alguna de estas, inmediatamente tu comportamiento, tu desempeño, tu performance final va a cambiar. O incluso puede que te haga saltar de nivel. Acá, si se acuerdan, como taxímetro, por decirlo así, este índice, puede que a lo mejor pases de un índice de riesgo alto a uno moderado o bajo o mínimo. Bueno, acá tampoco me quiero detallar mucho en eso, obviamente está el ranking, se hizo todo un trabajo de ver cuáles eran las variables que estaban predominantemente malas, por decirlo así, o con falencias a nivel nacional. Ciertamente los IPTs es algo que tenemos ahí al debe, que también lo hemos conversado en otros espacios con Carmen Paz. Los PRC, principalmente los planes reguladores comunales, cómo consideran los estudios de riesgo, porque hoy por hoy no hay, yo me atrevería a decir que no hay ningún PRC que haga estudios de riesgo, básicamente hacen estudios de un par de amenazas, ¿ya? Entonces también eso es algo que hay que avanzar. Localización de asentamientos humanos, claramente también es una variable que estamos al debe a nivel país, cómo se asientan en situaciones, en lugares que son riesgosos. ¿Cómo tenemos planes de inversión y de mantención de obras de mitigación? ¿Qué tanta representatividad ciudadana? ¿Qué tanta responsabilidad de la inversión privada se hace cargo de las externalidades que generan el territorio, etcétera? Y bueno, acá esto lo voy a hacer a propósito, las voy a pasar muy rápido porque son 4 mapas y con esto ya estoy terminando. Son 5 mapas. Son 5 mapas. El primero es el índice agregado. Quiere decir que es la combinación, la ponderación de las 4 dimensiones en uno solo, en el índice agregado. Y después ustedes van a ver que voy a pasar cuatro gráficos, o sea, estos mapas, estas cartografías, que lo que hacen es mostrar el comportamiento por cada una de las dimensiones. ¿Ya? En general vamos a partir por gobernanza, ordenamiento territorial, sociodemográfico y cambio climático. ¿Por qué? Porque en ese orden, tal como lo dije, fue como se pesaron, ¿ya? O sea, se reconoce que la dimensión que más pesa y que más incidencia tiene para la GRD, para la reducción de riesgo de desastre finalmente, es la de gobernanza. Entonces, acá está el mapa global. Se empieza a notar claramente una tendencia en el nivel central, ¿ah? Centro, 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 sur. Y aquí los voy a mover rápidamente. Este es gobernanza, este es el OT, ordenamiento territorial, esto es sociodemográfico y wow, cambio climático. ¿Ya? Esto medía erosión, degradación, vectores patógenos, que también eso es bien interesante. Aprendimos harto con el tema de cómo migran los vectores, estos bichitos que antes estaban hasta cierto límite en el norte y ahora pasaron la frontera, se han corrido estas fronteras en el territorio, etcétera. Es bien interesante, ahí los invito obviamente a leer la descripción de cada variable. Y wow, con eso terminé. Creo que estuve justo en el tiempo. Eso, gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Nati. Tremenda exposición hiciste. Yo creo que quedamos súper claros con cómo
se está avanzando en nuestro país y además Natalia fue aclarando conceptos, fue aclarando los marcos internacionales, las normativas que tenemos en Chile, la manera que estamos trabajando. Yo el otro día leía un reportaje de un sociólogo que hablaba de cómo siempre nuestros discursos son tan negativos, ¿no? Siempre son discursos de lo que falta, de los problemas que existen, pero yo creo que aquí claramente como país tenemos que sentirnos muy contentos y tranquilos, digamos, satisfechos de que el avance que hemos tenido desde el 2010 para hasta ahora en temas de gestión de riesgo ha sido realmente algo digno de mostrar, de compartir, ¿cierto?, con nuestros países vecinos, con la región, incluso como lo hizo Natalia tú fuiste a la plataforma mundial, ¿verdad, Nati? Natalia compartió el tema de los factores subyacentes en la plataforma mundial de reducción de riesgo en Ginebra y, y bueno, ha sido bastante sorprendente el interés y las felicitaciones que ha tenido ONEMI con este trabajo. ONEMI que ya no es ONEMI. ¿Ah? En Senapred, ¿cierto? Hay varios Senapred con C, entonces se va a confundir un poco. ONEMI no había ninguna. Eh, pero bueno, yo creo que tenemos muy pocos minutos porque Natalia tiene que irse al otro conversatorio. Entonces les doy la palabra a ustedes para sus preguntas, aprovechar estos minutitos que nos quedan con Natalia. No sé, Natalia, si podrás quedarte 10 minutos. ¿Sí? Sí, Ya, sí. perfecto. Muchas gracias. Entonces al tiro abrimos la palabra para sus comentarios. Carolina. Hola, agradecer la presentación y tengo una pregunta respecto a la nueva figura de los gobiernos regionales con esta nueva forma, ¿cierto?, de los gobernadores. ¿Qué rol va a tener los gobernadores, digamos, en esta gestión y de qué forma se va a descentralizar un poco también este tema? Wow, es una tremenda pregunta que de hecho tenemos que trabajar, seguir trabajando porque ya tuvimos un segundo encuentro con Subdere. Lo que más está claro es que los delegados regionales presidenciales, sí, que son los intendentes actuales, ellos siguen teniendo la línea de gobierno central, la línea presidencial, por lo tanto ellos van a seguir presidiendo los comités. Eso no cambia. Ahora, el rol que van a jugar estos gobernadores claramente tiene que ser complementario, va a ser difícil. Yo también, todos de alguna manera anticipamos que va a ser una gestión no fácil, al menos al principio, porque van a ser dos figuras a la cabeza, pero con funciones distintas y sobre todo sabemos lo complejo que son cuando nos enfrentamos a emergencias, el que se activen recursos por un lado, que va a pasar por la línea de los gobiernos regionales, toda la línea más de planificación, de presupuesto va por ellos, pero la otra la línea va como más del tema de la bajada del ejecutivo, ¿ya? Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar. Subdere, de hecho, nos aconsejó establecer, hoy por hoy existe el Decreto Supremo 38, que es el que regula el funcionamiento y quienes integran los COE, los Comités de Operaciones de Emergencia. Es el Decreto Supremo 38 del 2011. Y claramente Subdere nos aconsejó que en una actualización futura, que yo creo que va a ir en los reglamentos, que ahora hay que empezar a trabajar, que van a sustituir obviamente ese decreto supremo, hay que dejar súper claro ahí cuál va a ser el rol de estos gobernadores, porque si no va a haber roces o pueden haber pugnas incluso que sobre todo no podemos permitir en un momento de respuesta y bueno, y recuperación sobre todo. Pero en términos de preparación, ya en mitigación, preparación, sin duda hay que afiatar esa máquina, esa dupla, sobre todo cuando tengan distintas tendencias, por decirlo de alguna manera, porque claramente la idea no es que se obstruyan y que finalmente armen equipo ahí bueno, con los directores o directoras regionales de UNEM y con todo el gabinete en el fondo. Así que, Carolina, es básicamente una respuesta viene un poco en desarrollo, porque no se ha visto, sí se ha un poco como visualizado posibles roces, así que hay que trabajar en eso, pero supongo que esos roles, esas funciones
van a quedar bien establecidas en, en el tema del reglamento, del futuro reglamento. Me parece que no hay más palabras pedidas de los alumnos, alumnas. ¿Hay alguien más que quiere preguntar algo? Si no, le doy la palabra a Jorge o Michelle. Diego tiene la mano levantada. Espera, Jorge, un poquito. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Ya he tenido la oportunidad de escuchar tu presentación de la política. Yo te hablo desde Colombia y bueno, también he podido desde mi alcance en el país poder acompañar varios procesos de gestión de riesgo de desastres. Y yo te iba a preguntar, digamos, en el tema de asistencia técnica o de acompañamiento a los territorios, digamos, la ONEMI tiene como esa línea porque digamos nosotros aquí digamos, el gran tema que hemos tenido con los territorios es que hay bastante desconocimiento de este tema y ya se tiene que volver casi que reglamentario, policivo, para que los municipios y los territorios, nosotros tenemos aquí departamentos, municipios, corregimientos, para que ellos implementen este tipo de políticas. Entonces, casi que debes llegar al territorio con la ley en la mano. Oiga, si usted no gestiona o no desarrolla su plan municipal de gestión de riesgo, que se llama acá plan departamental para los departamentos, pues va a entrar en unos temas legales. Entonces, no sé si hay ese tipo de cultura de la gestión del riesgo. De pronto los municipios acá que más se han visto afectados tienen un poco más de interés, los que no, pues es más difícil. Entonces era más hacia allá mi pregunta. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Diego. Es un súper buen punto. Em, hay un trabajo de acompañamiento, pero claro, ONEMI pone a disposición, le llamamos plantillas, son básicamente formatos para tratar de estandarizar los planes de reducción de riesgo de desastres comunales. También hay un indicador de Sendai que es el E2, en particular dentro de la meta E, que también apunta a que tenemos que tener estrategias locales de aquí al 2030, en lo local y en lo nacional al 2020. Por lo tanto, hay incentivos, hay acompañamiento, pero claramente ya en la bajada de revisión de su contenido o de elaboración del mismo plan y futuras actualizaciones, sin duda hay un trabajo todavía por fortalecer porque los equipos regionales de ONEMI son pocos. Son 15 funcionarios en cada una de las 16 regiones que tenemos acá en el país, considerando incluso el personal que está de turno y el personal administrativo. Por lo tanto, sumando y restando son como 6 personas profesionales las que pueden ir haciendo ese trabajo con los municipios. Entonces, sobre todo acá en regiones grandes, regiones metropolitanas o incluso regiones que tienen mucha localidad aislada, es difícil, se complejiza harto para la gestión de ONEMI. Por lo tanto, ahí es súper clave buscar aliados. Y te menciono muy en concreto, hoy por hoy la ONEMI está trabajando en un proyecto con JICA, con la Agencia de Cooperación Japonesa, y en particular se tomaron de modelo dos municipios, el de Licantén y el de San José de Maipo, que son en dos regiones, en Maule en la metropolitana, para también empezar a generar modelos de planes de RRD, pero que vayan de la mano con inversión, es decir, que tengan que incidir en sus planes de desarrollo comunal también. Y eso es algo súper interesante que se está haciendo por primera vez. Sin duda que cuesta, yo creo que lo que tú dices tiene mucha razón, sobre todo cuando son municipios que no se ven afectados o golpeados, este tema lo siguen viendo súper ajeno y ponen mucho más foco en la reacción que en la prevención. Por lo tanto, sí, es un trabajo que yo creo que nos pasa en todos los países, pero lo clave es buscar apoyo. Por eso está el tema también del uso escalonado, del apoyo mutuo, porque así como YAICA ha apoyado ahora a través de la ONEMI estos dos municipios que te comento, también hay otros que Talcahuano, por ejemplo, o no sé, hay otros más también en el norte y en San Antonio, en Valparaíso. Hay otros municipios que sí han estado tomando, Peñalolén, acá también en la región metropolitana, que han estado instalando la temática e incluso tienen departamentos de gestión del riesgo, ya con funcionarios con dedicación exclusiva y se capacitan. Eso también es importante porque a través de la Academia de Protección Civil que tiene la ONEMI, tiene una alianza con la Academia de Subdere, que es la Subsecretaría
Secretaría de Desarrollo Regional, que financia también a los municipios a través de su división de municipalidades, y en las alianzas en estas dos academias, todos los años, si no me equivoco, son 2 veces al año, se capacitan a los municipios en temas de gestión de riesgo. Entonces, claro, no pasa por sensibilizar, acompañar, obviamente enseñar también cómo se hace, apoyarlos. También la UNEMI tiene varios programas de microzonificación de riesgo y otros más, hay varios programas más de acompañamiento que también son de preparación comunitaria. Así que también por ahí hay acompañamiento desde esa línea. Gracias. Natalia, ¿me escucha? Sí. Mira, en primer lugar, bueno, agradecer la exposición, ha sido bastante completa, has entregado bastante antecedente. Y lo que te quiero plantear es lo siguiente. Si uno va se acerca más a, digamos, a la realidad, estas propuestas, estas políticas que tú has señalado, esta política nacional, a partir de los 5 ejes. Me lleva un poco a pensar también en lo que es la agenda urbana de Hábitat 3, en el sentido que los estados se comprometen, es como muy discursivo, es decir, el eliminar la pobreza, hacer ciudades más sostenibles, etc. Dentro de estos 5 ejes, lo que yo percibo es que los 2 primeros son bastante factibles de materializar. Por ejemplo, el comprender el riesgo, es decir, a través de la discusión, la enseñanza, la educación, uno podrá llevar adelante ese eje. Como también entiendo que puede ser fortalecer la gobernanza. Pero de ahí para adelante, el planificar, la respuesta y la recuperación me empiezan a entregar dudas. Es una política que obviamente todavía no se ha oficializado, pero estoy pensando en todas estas acciones a veces que son tan, digamos, orientadas en términos muy positivos, pero la realidad te muestra otra cosa. Es lo que ha ocurrido hoy en día con la pandemia, ¿cierto? Nos ha mostrado las desigualdades tan profundas que muchas, incluso autoridades en nuestro país en el año pasado desconocían que existieran, que fueran tan marcadas. Entonces, ¿cómo se espera dentro de esta estructura administrativa, digamos, que tú has mencionado, que se puedan efectivamente lograr en un futuro, ¿cierto? Esta materialización de poder dar respuestas efectivas y poder, por ejemplo, recuperarse de manera sostenible. Puede que no tengas tú la respuesta en este momento, pero Claro. te lo planteo Sí. porque Sí, pues, en algún momento eso va a ocurrir, ¿ya? En algún momento va a ocurrir. sí, no, es muy interesante porque efectivamente es un poco quizás como el pecado original, por decirlo así, de toda política pública. De alguna manera son estas declaraciones de buenas intenciones que claramente también van a depender de qué tanta fuerza tenga el organismo que lo apadrina. ¿Ya? La UNEMI hoy por hoy no tiene tanta fuerza, sabemos que es un organismo que en términos de la administración pública es una oficina, por eso también vamos a pasar a hacer servicio, pero dentro de la administración hay solo 3 oficinas en Chile, la ODEPA, la de Asuntos Religiosos y la UNEMI. Entonces, también para poner en perspectiva eso, y por eso también se espera que con este cambio también a pasar a hacer servicio y con este nuevo proyecto de ley, ojalá tengamos mayor fuerza, mayor vinculancia también con los instrumentos. Ahora, tiendo a pensar que el ejercicio el primer ejercicio, el periodo 2015-2018 con primera política y plan fue positivo de alguna manera, pese a que fue una política súper poco ambiciosa en términos de innovar, porque también es algo que también les confieso, el Plan Estratégico Nacional tiene 0 peso asignado para 0 peso específico ya para su ejecución, lo que no implica obviamente que hay algunas acciones que van a necesitar apalancar recursos del sector que los tenga que es responsable, digamos. ¿Por qué? Porque también esta política, y de hecho por eso demoró su tramitación de decreto supremo, necesitó, además de que están los representantes de la plataforma, que ellos pueden creer obviamente y tener las mejores intenciones, necesitó una revisita
con cada uno de los ministros refrendando el compromiso vía oficio. Por lo tanto, claro, yo sé que quizás no dice mucho porque es un papel que a lo mejor ya el próximo año en marzo a lo mejor es un papel que va a valer poco, pero sin duda hay un compromiso y estamos en un mejor estadio que respecto al periodo anterior. La política anterior fue bien humilde en ese sentido, simplemente se abocó un poco como a recoger cosas, iniciativas que ya se estaban gestando, pero nada muy nuevo porque claramente no teníamos ese recurso como para impulsarlo. Y a diferencia de la de ahora, yo creo que estamos en una mejor situación, se han hecho incidencias en cosas profundas, como el tema del Sistema Nacional de Inversiones, ahora estamos metiéndonos con el sistema de evaluación ambiental, en la evaluación ambiental estratégica, nos metimos en las cuentas públicas, es algo bien interesante, ¿no? Hicimos también unas directrices para que toda política nacional de cualquier sector incorpore reducción de riesgo de desastre. Hemos hecho hartas cosas que muchas veces, claro, son más de gestión que de un recurso fresco que de alguna manera le dé fuerza, por decirlo así, a materializar ciertas obras que a veces también tienen que ir de la mano. Pero sí, no tengo la respuesta completa a su pregunta, es complejo, pero yo creo que hoy por hoy somos más en la misma sintonía que lo que éramos hace 5 o 10 años. Así que tengo fe en ese sentido de que sí, yo creo que se van a empujar ciertas cosas porque lo que sí nos falta es que muchas autoridades comprendan que lo que ya hacen sí tributa a la RRD. Nos pasa con economía, por ejemplo, yo hablo mucho con Cercotec, con Subpesca, con la Subsecretaría de Empresas de Menor Tamaño, etcétera, y uno les dice, en RRD, no, casi nada. Y después cuando tú le dices, ¿pero qué está haciendo? Esto, oiga, pero eso es RRD. O sea, el tema que usted esté apoyando ahora, reactivación económica, está haciendo que sus modos sean un poquito más resilientes, etcétera, todo eso también es RRD. Con FONASA, la otra vez nos llamaba y decía, oye, yo quiero aportar, ¿cómo puedo aportar? Y ahora estamos haciendo un convenio. Entonces yo creo que se está abriendo a otros sectores más impensados hace un tiempo en sensibilizar y en comprender que sí aportan. Eso, profe, me tengo que ir. Me están Gracias, llamando del gracias, otro Nati. chat. Sí, no, por nada. Nati, muchas Sí, gracias, que te vaya sí, excelente en el conversatorio. gracias. Ha sido muy bueno tenerte, es tu casa además, así que estamos muy contentos que hayas estado en nuestro curso del Magíster en Geografía, que no te conté que además tenemos aquí a alumnos del Magíster de Heidelberg, que tú también Ah, lo sí, lo conoces, así conozco. que Sí, perfecto. estamos aquí en una colaboración entre los dos programas. Así Súper. que Nada, muchísimas nada más que gracias. agradecer yo también. Sí, Que siga, agradecer. que siga el éxito cosechando tus éxitos, porque realmente la labor de Natalia es clarísima dentro de lo que es esta política, dentro de lo que es la plataforma y lo que es la ONEMI hoy día. Un reconocimiento para ti en todo tu trabajo, de verdad. Ujú. Muchas gracias, que me emociono. Así que nada, feliz. Muchas gracias. Cualquier duda necesaria, necesiten material complementario, me lo hacen saber con Carmen Paz. Feliz de colaborar y profundizar si necesitan en algo más en detalle. Mucho éxito también en su magíster, que tengan una buena jornada. Cariños, que Chao, estén muy Nati. bien. Chao, chao, Gracias. Chao, gracias. chao. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que no sé, Michelle, si quieres comentar algo, o algún otro alumno quiera también, alumna, contestar. Michelle. Sí, sí, sí. O sea, yo encontré súper interesante también la presentación, nunca lo había visto así, como fue una actualización súper importante, encuentro. Tal vez para todos, lo que se está hecho, lo que se ha hecho, ¿no? En los últimos años, a qué llegó realmente la plataforma, que sí es un instrumento interesante de gobernanza, pero donde uno puede tener como sospecha también, ¿no? Como dijo Jorge Ortiz también, de que, bueno, es un espacio de buenas declaraciones, de muchas políticas internacionales, de indicadores que como finalmente no resultan en un cambio profundo, ¿no? Como del abordaje de la temática. Y yo creo que no es así. Yo siendo parte como más bien como habitualmente, ¿no? Como de este análisis crítico,
de las políticas, de la gobernanza, de las fuerzas que construyen el territorio, pero creo como eso se da para una lectura como distinta también, de cómo en un contexto adverso, neoliberalizado, en el contexto de las relaciones de poder que conocemos, etcétera, a través como de mecanismos y prácticas y programas no vinculantes, se logra realmente como implementar un cambio en el principio, ¿no? Como de organización. Quiero decir, yo creo que se produjo un cambio de la gestión gobernanza reactiva a una mucho más prospectiva. Se está como instalando como este principio, ¿no? Como un otro set de valores, otra forma de abordar, se está instalando a través como de la sensibilización, de la comunicación, de iniciativas piloto, de un set de indicadores, etcétera, ¿no? Como desde múltiples lugares. Nada de eso en sí es como vinculante o más allá, digo, como de los cambios institucionales que vienen, ¿no? Como ley, el nuevo servicio, etcétera, que es otra escala de cambio también. Pero en la combinación de estas distintas dimensiones o de estos distintos niveles de acción, creo a mediano y largo plazo se instala efectivamente una cultura, ¿no? Una nueva cultura de leer y construir el territorio, si quieren. Solo que la temporalidad es como de mediano y largo plazo. Y una vez que se cruza con tal vez como este nivel como más difícil de cambiar, que son normas, valores y hasta la Constitución, ahí se va a producir como entonces como esta conexión que va a llevar como la reducción del riesgo de desastre, finalmente realmente a otro nivel, cuando se conecta con la discusión sobre un nuevo modelo de desarrollo, por ejemplo, o la participación ciudadana vinculante. No sé si me entienden como la idea, que yo creo que es súper importante leer, interpretar, analizar la gobernanza urbana, la gobernanza para la reducción del riesgo de desastre, etcétera, en distintas temporalidades y también como en distintas dimensiones, ¿no? Como prácticas cotidianas, el marco institucional, valores, normas, etcétera, ¿no? Como a un nivel como más profundo. Y con eso me quedaría yo como de la presentación de Natalia. ¿Qué piensan ustedes como de aquello? ¿Están de acuerdo que como con esta lectura, con esta interpretación sobre la temporalidad, y aunque como muchas de estas cuestiones no son vinculantes todavía, van a tener un efecto importante? A mí me parece extremadamente importante lo que menciona el profesor Lucas, desde la experiencia que tengo en México. Tenemos también muchas políticas. Lo veo interesante porque, como decimos, el papel aguanta mucho, pero en la práctica realmente desarrollar todo lo que está planteado en esta nueva política, los nuevos cambios, creo que hay que ser muy críticos en que no va a ser un cambio repentino, ¿no? El riesgo es dinámico y la gestión del riesgo es un proceso. Entonces, sí, lo veo como un punto de partida importante en el que se haya retomado este proceso que fue desde 2010. Entonces, también identificar por qué se cayó ese proceso en el 2010, por qué tardó tanto en volver a retomarse, y creo que sería importante considerar algún mecanismo para evitar que este proceso de esta nueva política y su continuidad a largo plazo se caiga, porque si no va a ser otra vez de seguir caer, en lugar de retomar lo bueno que también se ha desarrollado. Pero bueno, no tengo tanta experiencia en el contexto chileno, sino
hablo también desde otro punto de vista, pero sí creo que es algo importante de considerar. Y sobre todo la voluntad política, que es algo que se cae, y no sé si los tomadores de decisiones que ya se vean capacitado, si van a tener esa continuidad o no, pero también creo que es importante como ver quién va a seguir con esos procesos, ¿no? Sí, yo quisiera aclarar, porque como he sido parte de la plataforma desde su fundación en el año 2012, que esto en realidad ha sido un proceso que ha ido en crecimiento. Como dijo Natalia, los que partimos en esto éramos 30 representantes institucionales, y no sé, en la última plenaria éramos unos 120 instituciones o más. O sea, ha ido creciendo. Y quizás lo que le falta a la presentación de Natalia, le voy a sugerir, es poner ejemplos de los logros que se han hecho, porque la primera política es del 2002, de 2014, o sea, no, 2012. Perdón, la plataforma comenzó en 2012, la primera política fue el 2014, y el 2015 ya teníamos el plan estratégico, y ese plan estratégico tiene objetivos específicos que se han ido todos cumpliendo, y ahora entonces se pasó a otra etapa, y se adaptó a Sendai, porque esto partió con Hyogo, se adaptó a Sendai, y hay nuevos objetivos estratégicos que ya se están trabajando. Entonces es un proceso de bastante continuidad y de que cada vez tiene una mayor fortaleza. Esto está dividido en mesas de trabajo. Yo he participado de varias mesas, hay mesas de autoaseguramiento, mesas de cultura, mesas de educación, de alerta temprana, mesas técnicas en general, de todo tipo, y cada mesa tiene sus objetivos propios y tiene que dar cuenta una vez al año del cumplimiento de esos objetivos con temas bien concretos. Y ahí mi experiencia, lo que yo he visto, y por eso que sigo ahí y me gusta mucho, es por el compromiso que se ve. Nadie falta a las reuniones, todo el mundo quiere estar, y en general lo que yo veo es una continuidad incluso de los representantes institucionales en todo este periodo. No hay una gran variación para nada, sino que hay un interés que es genuino en colaborar, que no tiene otra, como la misma Natalia dijo, a nadie le pagan por pertenecer a la plataforma, sino que realmente es un tema de querer estar ahí porque están pasando cosas, porque se toman decisiones, porque se están generando cambios. O sea, antes de que se creara la plataforma no habían direcciones de gestión de riesgo en ningún municipio, tampoco habían direcciones de gestión de riesgo en los ministerios, y ahora hay. Hay en la Cancillería, hay en el MOP, hay en el MIMBU, se está trabajando en todas partes, y eso es gracias al actuar de la plataforma. El sistema de evaluación de reducción de riesgo o de gestión de riesgo en la cartera de inversión también nace de la plataforma. O sea, hay múltiples ejemplos, pequeños y grandes, de logros, y lo interesante que yo le veo a esto es que es un ejercicio de colaboración y de objetivos comunes bastante desinteresados. Es el comprender el país desde otro punto de vista. Yo creo que sería muy interesante hacer un análisis teórico de la plataforma, de este mapa de actores, de las relaciones, de los productos, de entenderlo un poquito más teóricamente, críticamente, un análisis profundo, porque es un ejemplo a nivel internacional muy interesante de gobernanza real, y yo creo que es el único trabajo intersectorial fuerte que hay en nuestro país. Y estamos a la hora. Sí, lamentablemente. Pero nos vemos la próxima semana, ¿o no? ¿Cómo es el calendario? ¿No? No, la próxima semana es feriado. Ah, ¿verdad? Sí. Viernes 16. Perfecto. Y después tenemos la sesión de cierre, ¿no? Tenemos vacaciones y la otra semana, o sea, nos vemos en 3 semanas más. No, me parece que nos vemos el viernes 23. En 2 semanas más. Es que no, es que el 23 estamos de vacaciones nosotros. Es la semana que nos dio el rector. Michelle, por favor. En calendario parecía que teníamos cierre en los otros ramos.
Es que quizás no lo han actualizado, porque el rector hace como un mes nos dio esta semana del 19 al 23, se cierra la Universidad de Chile completa. ¿Y cuándo sería el programa retorno entonces? Antes del 23, po. O sea, antes de este último mes. Entonces, por eso quizás se consideró. Habría que ver. Claro, claro. Vamos a tener que revisarlo, Michelle, y verlo con Alexis, porque todos Sí. tienen que actualizar sus calendarios. Sí, exacto. De Y todas tendríamos- formas, para aclarar lo de la entrega del informe final, ¿eso quedaría de todas formas de manera remota el viernes 16? ¿O para qué otro día puede entregarse? Porque lo tenían definido para este viernes, que cae feriado, pero de forma remota. Entonces quería saber solamente si es que eso se ¿Cómo mantiene. van con eso? Eso Eso. sería la pregunta. ¿Necesitan algunos días adicionales o están Exacto. bien? ¿Cómo ¿Qué están? proponen? ¿Qué proponen? Negociemos. Y unos días adicionales más, por favor. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo les acomodaría? En vista de que tenemos una semana de receso. Sí. Es que a nosotros no nos complica tanto, diría yo, ¿no? Si extendemos el semestre una semana, Hasta será el incluso el 30, Puede ser el vamos a 30. tener tiempo para subir las notas como hasta Claro, el todo- 7 de agosto, ¿no? Podríamos extenderlo 1 o 2 semanas. Sí, El 30. El 30. El 30, el mismo 30. ¿está bien? Sí. Disculpe, profe, no entendí algo. Entonces, ¿ustedes tienen receso la semana del lunes 19 hasta el viernes 23? Sí. Y después retoman Toda el la 23. Lo que universidad. pasa es que se supone que nosotros tenemos vacaciones desde el 23. Perdón, no te entendí la última parte. Que se suponía que nosotros terminábamos el semestre el 23, como que salíamos de vacaciones con Sí, es que cambiamos, Florencia, porque hay un tema de salud mental entre los docentes y el está bien, si no, rector no es- nos dio, cerró esta solamente semana. para Es que aclararlo. no, pero es que me refiero a que fue una cosa media de la nada. Nunca habíamos tenido vacaciones en invierno y no lo teníamos considerado cuando hicimos el calendario. Es un cambio que estamos haciendo a última hora. Pero Claro, tal vez pero no se ese- pero comunicó es- todavía, ¿no? Por parte del... pero Porque ese- afecta a todos los cursos, en el fondo, a todos Sí, los cursos. por ¿no? eso No tiene es que una ser un forma. cambio a nivel del calendario Exactamente. del magíster. Eso De lo la vamos a escuela hablar de- con Alexis. Con la escuela de posgrado. De la escuela de posgrado. Pero en términos prácticos, nosotros nos volveríamos a ver el 30 para cerrar. Y ustedes entregan ese mismo día, ¿les parece? O sea, tendríamos aprox la semana del 19 al 23 libre y después tendríamos otra libre la semana del 2. Claro, ahí ya terminan el semestre. Ah, tú dices, pero antes de empezar el nuevo semestre, dices tú, Claro, Florencia, claro, ¿no? sus vacaciones Claro, reales. Claro, entonces es como una vacación interrumpida. Una cosa así. No, Vacaciones ya, bueno, interruptas. esa parte la tenemos que ver con el coordinador de magíster que irá a mandar seguramente una carta. O sea, la escuela de posgrado tiene que definir O el la escuela de calendario, posgrado, ¿no? claro. Como del Sí. segundo semestre también. Sí. Sí, está bien, quizás como con ese calendario claro podríamos ver bien lo que pasa con la entrega del informe final, porque si no... va a No, ser pero como- está clarísimo, Florencia, no tenemos dudas nosotros. O sea, el 26 nos tocó feriado, feriado El nacional, 16. y El el 16, 16 es feriado nacional, el 23 la universidad está cerrada y ustedes entregan el 30 y terminamos ese día, Sí. Eso Ya. sí. ¿ya? Perfecto. ¿No hay dudas? Ya, Muchas gracias. que avancen. Muchas gracias. Chao, Gracias. Emma. Ah, Chao, que estén bien. Chao, gracias.